Hoy veremos el penúltimo tema del programa y la próxima semana el último y terminamos el 100% del programa. Voy a compartir la pantalla haciendo un recuerdo de lo que hemos visto inicialmente y luego terminar. Gracias. Bueno. Disculpe, quiero ver, ¿el examen sería el martes o el jueves? ¿Cuál examen? El último parcial. Yo le voy a comunicar por lo menos con una semana de anticipación. Le voy a comunicar, no se preocupen, nos faltan 2 temas. Ok, gracias, va a disculpar. No hay problema, cualquier pregunta, ya le dije siempre, es necesario. Yo creo que el examen va a estar en la semana, del 9 de abril, más o menos. Lo que nos toque, no sé qué día cae. 9 o 10, lo que nos toque martes, va a ser el examen presencial, como ya sabe. Bueno. Termodinámica. Dijimos, es una palabra compuesta de 2. Termodinámica. Termo se refiere a calor. Dinámica a trabajo. Básicamente, el problema de la termodinámica es cómo transformar el calor en trabajo. Básicamente es eso. Cómo transformar el calor en trabajo. Pero aquí está el resumen completo de lo que estudia la termodinámica. Termodinámica estudia aquí lo he escrito, estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo y viceversa. En el examen oral yo preguntaré ¿qué estudia la termodinámica? La respuesta es esta. Estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo y viceversa. Eso es termodinámica. Hay 2 palabras claves que se usan a lo largo de todo el tema. Una es sistema. Sistema. Es una cantidad limitada de materia que se la considera aislada, independiente de influencias externas, térmicas o mecánicas. Por ejemplo, una silla de madera. En el ambiente que yo me encuentro tengo 1, 2, 3, 4 sillas. Pero puedo escoger, analizar una sola, la más grande. Otro ejemplo, el aula de clase o el ambiente donde ustedes se encuentran. Un cilindro que contiene un gas. Un termo que tienen en casa donde ponen normalmente agua caliente o fría. Esto es sistema. Estudiamos solamente la silla de madera o el aula de clase o un ambiente o un cilindro con gas o un termo. Bueno, ya veremos muchos otros ejemplos de sistema. La otra palabra clave es proceso. Proceso. Proceso es la transformación que experimenta el sistema. Proceso. Es
la transformación que experimenta el sistema. Por ejemplo, si se quema la silla de madera, no es lo que se quema la madera para el pollo, a la leña, etc. Ese proceso será un proceso de combustión. Se ha transformado, desprendió calor. Entonces, ese es un proceso. El aula de clase, ¿no? Estamos en días un poco fríos y los que tienen calientan su ambiente. Calientan su ambiente, por ejemplo, si tienen aire acondicionado, y lo calientan. Si se calienta el aula o el ambiente, el proceso es calentamiento. Y así sucesivamente vamos a ir viendo algunos ejemplos de proceso. Proceso, combustión, calentamiento, compresión, enfriamiento, expansión, etc. Vamos a ir viendo a lo largo del tema. Bueno, ya tenemos un sistema que consiste en un cilindro que contiene un gas. Este es el sistema. Un cilindro que contiene un gas. La flecha esta flechita indica que está experimentando un proceso. Un proceso. Ese proceso lo transforma. Proceso es la transformación que experimenta el sistema. O sea, de esta condición inicial pasó a esta condición final. Como pueden darse cuenta, lo que ha aumentado es el volumen. El volumen inicial es este. En la segunda condición, el volumen ha aumentado. O sea, ha sido una expansión. De la etapa 1 a 2 es una expansión. El proceso es una expansión. El proceso continúa. Expansión porque aumenta el volumen. El proceso continúa y pasa a una tercera etapa. Aquí está la tercera etapa. Ahí. Ya. Aquí está la tercera etapa. También la flechita sigue indicando que está pasando de esta condición 2 a la condición 3. Y el volumen sigue disminuyendo. O no sigue, disminuye. Este volumen es mucho más grande que este otro. Si el volumen disminuye, eso es una compresión, se ha comprimido. El proceso aquí será una compresión. Compresión. Ya. Pasa una cuarta etapa. Pasa a una cuarta etapa y continúa la compresión. Porque el volumen, este segundo, disminuye a casi la mitad. Sigue siendo compresión. El proceso es una compresión. Bueno.
compresión. Y finalmente vuelve al estado inicial A. Notan que el volumen se ha triplicado. Eso también es una expansión. Entonces, estos son ejemplos de procesos termodinámicos. Bueno. Trabajo con cambio de volumen. Como dijimos, vamos a hablar de calor y trabajo. De calor y trabajo. Otra vez consideramos un sistema que consiste en un cilindro que contiene un gas. El proceso es una compresión, o sea, va a disminuir el volumen. Para que disminuya el volumen, tenemos inicialmente el volumen inicial. Este es el volumen inicial. Volumen 1. Este es el volumen inicial. Se comprime, o sea, el volumen disminuye. Para eso se aplica una fuerza al pistón y el pistón avanza una distancia, por ejemplo, hasta aquí. Entonces el volumen final será este. Volumen 2. Volumen 2. Es una compresión. No se puede comprimir espontáneamente. Se tiene que hacer un trabajo. Aplicar una fuerza sobre el pistón. Fx. Y lograr un desplazamiento. Eso es trabajo. El trabajo se define como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Eso es. Veamos las fórmulas. Trabajo, fuerza por desplazamiento. Trabajo, fuerza por desplazamiento. Donde la presión, ya sabemos por definición, la presión se define como la fuerza sobre el área. Despejando el área, la fuerza es presión por área. Eso es lo que se sustituye. La fuerza que produce el trabajo, en este caso del gas, es presión por área. La fuerza es presión por área. Por una parte. Cuando se está comprimiendo, voy a dibujar aquí. Aquí está el área del cilindro.
es de la sección o área. Ha avanzado una distancia diferencial de X, el pistón, minúsculas. Entonces geométricamente es un es un cilindro. El área por la distancia es el volumen comprimido. El área por la distancia es el volumen comprimido. Entonces, área por distancia es el volumen comprimido. Eso es. El trabajo que era, bueno, que es fuerza por desplazamiento, se puede expresar de esta manera. Presión por cambio de volumen. El trabajo en general es fuerza por desplazamiento, pero se expresa en este caso como la presión por el cambio del volumen, P por dB. Se comprime desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Entonces, eso es lo que estamos aquí explicando. El trabajo que es fuerza por desplazamiento ahora está expresado como presión por cambio de volumen. Como la fuerza es variable, el trabajo neto será la suma de todos los trabajos infinitamente pequeños. O sea, para comprimir el gas, como decíamos aquí, avanzamos primero un diferencial de X, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Entonces, cada diferencial de X que se avanza es un trabajo infinitamente pequeño. Un diferencial de trabajo. El trabajo neto para comprimir el gas hasta el volumen final, bueno, no va a ser negro, otro color sí. El trabajo neto será la sumatoria de todos estos trabajos pequeños. Este trabajo bueno, este trabajo de todos los trabajos. Eso estamos poniendo aquí en la ecuación. El trabajo neto para comprimir el gas desde el volumen 1 hasta el volumen 2 será la suma integral de todos los trabajos infinitamente pequeños. O sea, en otras palabras, el trabajo es presión por volumen. Esta es la fórmula general del trabajo con cambio de volumen. Trabajo con cambio de volumen. Esta. De ser el trabajo fuerza por desplazamiento, en termodinámica estamos viendo que el trabajo es la suma integral de la presión por el cambio de volumen. Y eso se aplica a los diferentes procesos. Por ejemplo, proceso isobárico. Proceso isobárico. Iso significa igual. Iso, igual. Bárico es una medida de la presión. Entonces, el proceso isobárico es un proceso a presión constante. El proceso isobárico es un proceso a presión constante. Aplicamos la ecuación de trabajo general, que es esta. Si la presión es constante,
sale del signo integral, de aquí sale, y queda que el trabajo es presión por la integral del diferencial de volumen. Y la integral del diferencial de volumen es volumen, los límites, volumen 1 inicial hasta el volumen 2 final. Sustituyendo límites queda presión por volumen final 2 menos volumen inicial 1. Esta fórmula es exclusivamente para un proceso isobárico. O sea, esta fórmula se ha transformado en esta, pero para un proceso donde la presión es constante. Para un proceso isobárico, y eso aplicaremos cuando el proceso sea isobárico. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro, Nicole? Todo claro, ingeniero. Gracias. Pensé que te fuiste. Bueno, el otro proceso es proceso isotérmico. Algo parecido. Proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, iso, ya dijimos, significa igual. Igual. Térmico viene de temperatura, sería la misma temperatura. Es decir, temperatura constante. El proceso isotérmico es a temperatura constante. Aplicamos la forma de trabajo, que es la suma integral de la presión por el volumen, por el cambio de volumen, desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Se cumple la ley de Boyle que dice, a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen es constante. Esta es la ley de Boyle. A temperatura constante, la presión por el volumen es constante. Esta es la ley de Boyle. Presión por volumen constante. Presión 1 por volumen 1, constante. Presión 2 por volumen 2, constante. Presión 3 por volumen 3, constante. Siempre constante. Lo que se hace es despejar la presión. El volumen que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, en un proceso isotérmico, la presión es la constante sobre el volumen. Y esto se sustituye en la ecuación de trabajo, que ya está aquí. Y se hace la integración, que también es sencilla. Y luego se hace la integración. K es constante, sale de la integral. Queda que el trabajo es la constante K, de la ley de Boyle, la integral del diferencial de volumen sobre el volumen. Y ustedes saben que eso es logaritmo natural del volumen. Los límites, logaritmo del volumen final, 2, menos logaritmo del volumen inicial, 1. Y por una propiedad de logaritmos, la diferencia de los logaritmos es igual al logaritmo del cociente. El trabajo queda K, logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial, donde K puede ser cualquiera de estos. Presión 1 por volumen 1 o presión 2 por volumen 2. Cualquiera da lo mismo. Esto es K.
cualquiera. Entonces aquí, el trabajo en un proceso isotérmico es este. El producto de presión por volumen por el logaritmo del volumen final menos el volumen inicial. Hemos visto proceso isobárico, isotérmico, isocórico. En el proceso isocórico, iso es igual, córico viene de volumen, el proceso isocórico o isócoro es a volumen constante. Otra vez escribimos la misma fórmula de trabajo. Si el volumen es constante, diferencial de x es 0, no avanza ni un milímetro, no se comprime. Por tanto, el trabajo es 0, no se da trabajo. O matemáticamente, interpretando la derivada de una constante es 0. En un proceso isobárico no hay trabajo, el trabajo es 0. En un proceso isobárico el trabajo es 0, no hay trabajo. Bueno. Proceso adiabático. En el proceso adiabático, el calor permanece constante. Proceso adiabático. El calor permanece constante. Siempre la misma fórmula de trabajo. Y se cumple esta relación. Presión por volumen elevado a gamma, que es una constante de los gases, la relación de calor específico a presión por volumen constante, es un dato, ya está tabulado, es constante. En un proceso adiabático, P por B elevado a gamma es constante. Se despeja la presión, como en todos los casos. Esta es la presión. Se sustituye en la integral de trabajo y se hace la operación de trabajo. Ya esta parte es matemática. Sería la presión K sobre el volumen elevado a la gamma. K es constante. La integral de diferencial de volumen sobre el volumen a la gamma. Se puede dividir al numerador y será igual. Bueno, haciendo la integración sale esta fórmula. Esta es la fórmula del trabajo en un proceso adiabático. La presión final 2 por el volumen final 2 menos la presión inicial 1 por el volumen 1 sobre 1 menos gamma, que es la relación de calores específicos, es igual al trabajo adiabático. En resumen, esta es la fórmula general de trabajo.
Pero si el proceso es isobárico, se expresa por esta fórmula. Si es isotérmico, por esta. Si es isocórico, no hay trabajo. Y si es adiabático, por esta. Y ya veremos las aplicaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. No, ingeniero, todo claro. Muy bien, son muy inteligentes. Está muy bien. Bueno, ecuación de estado de un gas ideal. Esto es un recuerdo de lo que se habían visto en otras asignaturas, pero aplicamos a los procesos termodinámicos. Esta ecuación establece que el producto de la presión por el volumen es igual a N por R por T. P es la presión, P mayúscula, B el volumen, N el número de moles, que es la masa sobre el peso molecular. R una constante de los gases, cuyo valor depende de sus unidades. Y T la temperatura. Entonces, un gas puede encontrarse en una condición inicial. Vamos a ver la relación entre presión, volumen y temperatura. La condición inicial del gas. Aplicando esta fórmula, sería presión 1 inicial por volumen 1 igual a nRT1. Experimenta un proceso. Experimenta un proceso y pasa a la condición final. Como vimos en el ejemplo, puede aumentar el volumen, disminuir, etc. La condición final será presión 2, aplicando esta fórmula, volumen 2 por nRT2, temperatura 2. Esta es la ecuación 1 inicial. Esta es la ecuación 2, la condición final. Lo que se hace es dividir miembro a miembro. Dividiendo miembro a miembro. El primer miembro, P1 por B1 sobre el primer miembro, P2 por B2. Aquí, el primer miembro de la ecuación 1 se divide entre el primer miembro de la ecuación 2. El segundo miembro de la ecuación 1 se divide entre el segundo miembro de la ecuación 2. Por supuesto, se va a simplificar NR. Y queda la ecuación P1 por B1 sobre P2 por B2 igual T1 sobre T2, que se la acomoda de esta forma. Esta es la ecuación que relaciona los diferentes estados termodinámicos de un gas ideal. La presión por el volumen en la condición 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión por el volumen sobre la temperatura 2. Eso vamos a aplicar en la solución de problemas. Y esta ecuación se puede representar por un diagrama que se llama el diagrama de presión versus volumen. Aquí está. Diagrama de presión versus volumen.
diagrama de presión versus volumen. En este diagrama, en las ordenadas, se representa la presión. Y en las abscisas, el volumen. Por ejemplo, la condición inicial del gas se representa por un punto, en este caso el punto A. La presión A se lee proyectando una línea a la ordenada. Y aquí está la presión A, a cierta escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. a cierta escala. El volumen en esa condición inicial A se obtiene proyectando a la abscisa. Aquí está el volumen A. No importa. Y la temperatura es en la curva que se encuentra. Esta curva. Estas son las curvas de temperatura. Temperatura 1. Como ven, se mide o se encuentra la presión en las ordenadas, el volumen en las abscisas y la temperatura en las curvas. Las curvas de más arriba son curvas de mayor temperatura. Mayor temperatura. Y las curvas de más abajo son de menor temperatura. Por ejemplo, aquí. El diagrama de presión versus volumen, establece que la presión se mide en las ordenadas, el volumen en las abscisas, y estas son las curvas de temperatura. Un gas se encuentra en una condición inicial 1, aquí. Esta es la condición inicial 1. Experimenta un proceso. La flecha indica que está yendo por la curvita a la condición 2. Aquí está en la condición 2. Muy bien. Entonces, en la condición 1, la presión 1 es la presión aquí, ahí, más así. Esta es la presión 1. Aquí está el volumen 1. Y se encuentra en la curva de temperatura 1. Entonces, así se encuentran los valores de las variables termodinámicas. Experimenta un proceso. Pasa aquí. ¿Qué pasó con la presión 1? Ha aumentado. La presión 1 ha aumentado. El volumen 2 lo vemos en las abscisas. Si bien la presión 1 que estaba aquí ha aumentado, el volumen 1 ha disminuido. Y la temperatura 2 está en la misma curva. O sea, en este proceso cambia la presión, aumenta, disminuye el volumen, pero al estar en la misma curva la temperatura es constante. Si el volumen disminuye es una compresión. Si el volumen disminuye, ya dijimos,
es una compresión. ¿Qué pasa? Es una compresión. ¿Por qué? Porque el volumen disminuye. Isotérmica, porque el proceso está yendo por la misma curva de temperatura. Eso es. El proceso 1-2 es una compresión isotérmica. Continúa el proceso y pasa a la condición 3. 3. Esta es la condición 3. La presión 3 ubicamos proyectando a la hornada. El volumen 3 proyectando a la abscisa. Y la temperatura 3 es la curva en la que se encuentra. Entonces, entre 2 y 3 vemos que la presión es constante. La presión 2 es igual a la presión 3. Por tanto, es un proceso isobárico. Proceso isobárico a presión constante. El volumen ha aumentado, ¿no? El volumen 2 es este, ha aumentado hasta 3. Si aumenta el volumen es una expansión. Entonces, el proceso 2-3 es una expansión porque el volumen ha aumentado. Y es isobárica porque la presión es constante. Con expansión isobárica. Porque la presión 2 y 3 son las mismas. Presión constante. Presión 2 y presión 3. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. El proceso 2-3 es este. Ya. Un descanso de 10 minutos y luego continuamos.